Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Buenas tardes, aquí estamos en una emisión de su programa Rescate Tierra, transmitido por RF Online desde Toluca, Estado de México, y aquí en las instalaciones del restaurante Fezule. El tema que hoy nos ocupa es especial, es el tema de la muerte. Está por celebrarse el Día de Muertos, una tradición especial en México, y no solo en México, sino en todo el mundo. Para hablar sobre el tema nos acompaña hoy Javier Ríos. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y aquí estamos agradecidos por esta invitación. Gracias, Javier. Gracias a ti que nos acompañas y meditando sobre el tema de la muerte. Allá en los años mozos de muchos jóvenes, incluyéndome a mí, allá en algún tiempo, resulta que luego hace uno barbaridad y media en la juventud y en varias ocasiones está uno en riesgo de morir. Y generalmente, después de haber vivido ese evento, uno se pregunta, ¿qué hay después de la vida? Cuando uno pierde la respiración, cuando uno cierra los ojos, cuando uno deja de sentir o cuando uno está en un peligro extremo. ¿Qué es la muerte? El fin de la vida, el fin de la esperanza, el fin de una oportunidad más para vivir ordenadamente. ¿Qué es la muerte? Y de ahí surge la primera pregunta. ¿Por qué le tiene la gente, Javier, las personas, temor a la muerte? Bueno, para poder hablar de un tema así, vamos a hacerlo bajo la cimentación de la verdad, en este caso, de la palabra de Dios. Precisamente la muerte, habla la palabra de que es como un aguijón, que produce terror en la gente, porque hay un desconocimiento de lo que vendrá después. Y por eso produce miedo, incertidumbre, porque no se tiene la certeza de lo que viene después de la muerte. Temor ante lo que viene después de la muerte. Y en este caso también tendremos que hacer alusión al significado de lo que es la muerte. Muchos personifican la muerte y le dan hasta cierta imagen, pero la muerte, acorde a la verdad, significa separación. En este caso, la muerte física, ¿verdad? Donde el cuerpo se desprende, o más bien el cuerpo se separa del alma, la parte material de la inmaterial. Y entonces es ahí donde el hombre tiene pues temor, porque no sabe, si no tiene conocimiento de la verdad, pues no sabe a dónde va. Y de ahí surge ese terror. Ahorita hablas de una separación de alma y cuerpo, el cuerpo físico. Entonces, ¿es verdad lo que dicen los médicos de que hay una parte que se desprende del cuerpo humano y entonces esa es la muerte? Bueno, nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, lo físico, es lo que deja de existir, y entonces hay la separación del alma, lo inanimado, lo cual también vamos a ver más adelante, de su concepción, ¿verdad? No es, es inmortal, y en esa separación, cuando deja de existir este cuerpo, pues lógicamente que a eso se le llama muerte física. Aunque hay otra connotación en la escritura, hay varias connotaciones acerca de lo que es la muerte. Pero la palabra muerte significa separación en la connotación de la palabra. Separación, muerte es separación. Separación. En este caso, la muerte, que por lo regular a lo que le nombramos muerte, es la separación cuando este cuerpo deja de funcionar y entonces se separa el alma del cuerpo. Pero el alma sigue viva. El alma sigue viva. En las historias de los pueblos siempre hay un lugar destinado para los que se mueren. Hablando de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura cristiana, de los mismos
siguen al Islam, ¿no? Ujú. La cultura islámica. Hay diferentes concepciones. Siempre hay una concepción, una explicación que se le da al fenómeno de la muerte. Algunos dicen que la muerte es para reencarnación, mueren y reencarnan en otro ser vivo, que puede ser humano o animal, dependiendo de si se portaron mal o bien. Algunos nacen en perros, otros en vacas, otros en caballos. Y luego por eso fíjate que hay en el caso de la India la mayor producción ganadera del mundo, porque no se comen a sus animales, no vaya a ser que sea algún pariente. Sí. Algún pariente. ¿Y están en necesidad? En necesidad. En el caso de los países árabes han descrito lo que le llaman el yihad o la guerra santa. El cuate que se muere y en el momento que se muere habiendo hecho una guerrilla o un sacrificio militar matando a muchos, se va al cielo según esto porque de esa manera ganan ellos el cielo. Especialmente cuando es en favor de lo que creen, de su filosofía, de lo que ellos piensan, no importando que están infringiendo la muerte en ocasiones, ¿no? A otras personas. Sí, dan muerte a otras personas en una supuesta idea de que así van a alcanzar la vida eterna, la vida eterna. Y hablando de la vida eterna, en el caso del cristianismo hay la esperanza de una vida eterna, una muerte que es de muerte a vida. Y tiene su explicación ahí y su razonamiento como una promesa dentro de la tradición cristiana. Es decir, todas las culturas del mundo tienen una explicación alrededor de la muerte, para tratar de cubrir eso que tú mencionabas, la incertidumbre que hay de la cesación de la vida. Yo no sabía que muerte significa separación. Pues sí, es el significado, pero también no es una aniquilación. El cuerpo sí queda inanimado, se descompone, pero el alma y el espíritu tienen vida. Y ahí es donde, hablando de la diversidad de pensamientos, yo creo que sería muy bueno entender que cada pensamiento pues tiene su valor y se respeta, pero lo que queremos hablar del punto en base a algo real, algo verdadero. En este caso se podría cuestionar, bueno, la Biblia, la palabra, pues podría ser cuestionada, que sería otro tema de tratar, qué tan real es, o qué tan veraz y qué tan confiable es la palabra de Dios. Porque si yo voy a inclinarme hacia un pensamiento, pues que sea bajo un cimiento sólido. Y la palabra de Dios puede pasar la prueba que sea, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La verdad que Él nos dejó es permanente. Y eso elimina el miedo, todo el temor que da la muerte. El conocer lo que el Señor habla acerca de ello, pues lógicamente que nos da una seguridad. Ahora, el tener cierto temor, pues es natural, porque es una respuesta de nuestro psíquico, de nuestro cuerpo hacia ciertas adversidades. Pero la verdad se levanta de tal manera que sometemos ese temor por la convicción y seguridad de saber hacia dónde vamos. Aquel que confía en el Señor, pues, lógicamente cuando se ve ante la muerte, pues puede sentir cierto temor, pero la esperanza de esa verdad que está en su corazón se levanta de tal manera que ese temor es sometido bajo esa esperanza viva. Es decir, el conocimiento de una esperanza futura echa fuera el temor a la muerte. El conocimiento, pero en base no solamente a una información en tu mente, sino en una convicción que está aquí en tu corazón. Hay gente que tiene el conocimiento de algo, pero lo tiene aquí. Pero cuando lo bajas a tu corazón, por decirlo así, no hablo del corazón físico, sino en tu interior, ahí donde tenemos esa convicción, entonces es una seguridad. Y ejemplos hemos tenido en todas las épocas. La palabra de Dios nos habla de gente que dio su vida bajo esa convicción, porque tenía la seguridad de saber hacia dónde iba, no importando que tenía que dar su vida en favor de esa convicción. Cuando era pequeño, menos de 10 años, meditaba yo sobre cuestiones de la vida y de la muerte.
sin ningún tipo de adoctrinamiento religioso. Tuve esa posibilidad de ser instruido sin ningún adoctrinamiento religioso. Sin embargo, muere mi abuela, de 70 y tantos años, por enfisema pulmonar, y en ese momento, antes de los 10 años, cobro yo conciencia de que hay muerte, de que en algún momento voy a dejar de vivir. Y la incertidumbre que me provocaba antes de los 10 años era tal que incluso lloraba yo y decía, yo quiero saber qué hay, no puede uno caminar en incertidumbre. O sea, ¿por qué es la muerte? ¿Cómo deja uno de respirar? ¿Cómo deja uno de existir? ¿Hacia dónde se dirige uno? Después, ya leyendo, creciendo, empieza uno a ver esto que platicaba de las historias. Ves el libro de Virgilio, donde baja uno, ¿no?, a los anillos del infierno, y va uno viendo el tormento, y entonces hay el concepto de que se muere uno y se va a un lugar donde hay un tormento. Esa es la incertidumbre, el miedo del ser humano hacia lo que viene, quizá porque cada quien sabe de qué pata cojea, ¿no? Y como que dice, no me he portado tan bien como debiera, si me muero, ¿a dónde me voy a ir? Sí. Entonces, ¿eso es lo que provoca esa incertidumbre? Pues una necesidad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, fuimos creados para tener comunión con Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados con inmortalidad y para tener esa comunión constantemente con el Señor. Pero también les dio libre albedrío, la libertad de escoger, y cuando ellos desobedecen, entonces el pecado entra, y entonces precisamente la muerte reina en sus vidas. Es el momento en que entra la muerte. En que entra la muerte. Ellos estaban en una constante relación e inmortalidad, sin embargo, entra la muerte, pero la muerte, la cual iba a producir esa muerte física, pero también hablamos ahora de la muerte espiritual. La muerte espiritual es el estar lejos de Dios, donde el hombre vive físicamente su alma, pero no tiene una relación, está en esa circunstancia que el pecado produjo en su vida, lejanía. De ahí que tenemos, por la gracia del Señor, la posibilidad de ya no estar lejos espiritualmente, no vivir en una muerte espiritual, sino estar en vida. Bueno, estamos en Rescate Tierra, vamos a hacer un corte comercial. Estamos transmitiendo desde Toluca por RF Online. Esto es Rescate Tierra. No me presenté, como siempre. Mi nombre es Pedro Gómez y nos acompaña aquí Javier Ríos. Regresamos. En IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos, en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música, donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos. Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS.
IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos, en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos. Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS. Regresamos a Rescate Tierra aquí por rfonline.tv, transmitiendo desde Toluca, México, en las instalaciones del restaurante Fezule. El tema de hoy es la muerte. ¿Cómo se ha portado usted? ¿Qué cree que ocurra cuando llegue el fin de sus días y tenga que dejar este cuerpo físico aquí en la tierra y partir hacia otro lugar? En México, fíjate, Javier, que hay una historia así como de mucho valor hacia la muerte, ¿no? Dice, en México la vida no vale nada y hacen calaveritas con José Guadalupe Posadas y el culto alrededor de la figura de la muerte, más que temor, es como de jocosidad. Pero al final siempre están las plañideras en los sepelios, en donde lamentan la muerte de alguna persona y se descubre que más allá de esa carátula, de esa máscara que te aparenta una dureza, una fortaleza, como de decir, no, somos mexicanos y aquí no pasa nada, como que sí hay temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay muchas cosas que te ponemos una cara diferente, ¿no? En este caso, en esa actitud de que yo no le tengo miedo a nadie, a nada, pues a veces es una máscara, más bien es una máscara que presentamos, pero la realidad es de que el temor y eso es algo que muchas veces agobia o toca el corazón. Pero el conocer, el entender, como lo habíamos hablado, acerca de lo que verdaderamente nos espera, nos da confianza, nos da una esperanza. Por eso el Evangelio trae esperanza a la gente y especialmente acerca de lo que viene. Aunque la esperanza no solamente se limita hacia algo que vendrá después, ¿no? Sino también en la vida presente. ¿Ah? Ahorita que hablas de la muerte, dices, hay esperanza en la vida. Y he visto restaurantes, por ejemplo, donde tienen figuras de la muerte, imágenes de la muerte, como si la gente además depositara su esperanza en la muerte, o sea, en el fin de la vida. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, como vemos, a veces en lugar de darle honra a quien debemos de darle y honor, le damos a la creación o a cualquier otra circunstancia o persona o pensamiento. El hombre, en Romanos capítulo 1, habla el Señor que en lugar de venir y agradecer y darle ese honor que merece quien merece, a veces el hombre se inclina hacia cosas que no son Dios. Por ejemplo, quien adora a la muerte, pues está rindiéndole honra y culto a alguien que fue vencido. La muerte no es un personaje que va a ayudar, no es un ser que te va a auxiliar. La muerte es la consecuencia del pecado y por lo tanto pues no nos puede ayudar. Pero el desconocimiento de la verdad, el Señor dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento de la verdad de su Dios. Entonces es una falta de entendimiento. No juzgamos el corazón. Hay gente que lo hace de corazón y tiene una devoción que puede ser admirable. Pero la diferencia es hacia dónde inclinamos nuestro corazón. ¿Hacia dónde lo inclinas? ¿A dónde llevas tu corazón? En algún momento me tocó convivir con varias personas que tenían en un determinado lugar aquí en la ciudad una imagen de la muerte de aproximadamente 2 metros de altura. Y platicando con ellos,
Resulta que no solo adoraban a la muerte, sino tenían una serie de ritos alrededor de esa figura de la muerte, que era el vudú, la santería, el espiritismo, la magia negra, la magia blanca, y todos giraban alrededor de la muerte. Cuando meditaba yo sobre esto, veía una especie como de desesperación, la necesidad de creer en algo, Javier. Pero como que no creen que exista Dios, pero sí creen que existe la muerte. Y yo digo, ¿por qué no? Y hablando de Dios, a la gente le molesta luego escuchar el nombre de Dios y piensan que habla uno de religión. Pero la reflexión en torno a quién nos creó, qué somos, por qué estamos aquí en la tierra, cuál es nuestra esperanza de vida, hacia dónde vamos, y en este caso, la muerte, requiere de un análisis y de una reflexión. Bueno, hay una gran necesidad interna en todo ser humano. Es esa necesidad espiritual que no se llena con logros que podamos tener y que muchos de ellos pueden ser buenos. Ese vacío vino precisamente a raíz de esa separación que el hombre tuvo con con Dios, y lo cual nosotros heredamos y vivimos también en esa separación, tal vez creyendo la existencia de Dios, pero ajenos a Él, ajenos a sus caminos, a su luz. Entonces, esa necesidad hace que el hombre busque saciarla, pero muchas veces, pues no que la va a saciar o la va a llenar ese hueco, sino que adorando lo que no es Dios. Por eso la predicación del Evangelio es muy importante, porque ¿cómo conocerán de lo que Dios tiene si no hay quien les comparta? Y esa es una gran necesidad y queremos de alguna manera transmitir a todos aquellos que nos están viendo que ese hueco, esa gran necesidad no se llena con logros personales, con una buena intención, sino con una restauración en nuestro corazón, la cual se da cuando nos reconciliamos con el Señor. Hay un versículo que viene a mi mente, recordé, que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se lo dice Jesucristo a una persona que Él llama para que lo acompañe. Y entonces esta persona le dice, déjame ir a enterrar a mis parientes. Y Él le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Meditando sobre esa parte, yo llegué a definir que había 3 tipos de seres que caminan sobre la tierra. Dije, bueno, están los muertos que están, que caminan y que están enterrados, los muertos que están bajo tierra, los muertos vivos, que son personas que caminan pero traen una carga emocional, espiritual, de falta de perdón, están muertos a pesar de que caminan. Y luego están los vivos, los que disfrutan, gozan la vida, tratan de hacer bien a sus semejantes, perdonan, creen en la restauración, en el perdón, y de esa manera conviven sobre la tierra. En el caso de los muertos, el dolor por los que ya se fueron. En el caso de los muertos vivos, el dolor por lo que no tienen. Y en el caso de los vivos, la aceptación de lo que están viviendo, la natural de la vida. ¿Por qué en ese momento, cuando Jesucristo les habla, hace esa separación si lo estaban siguiendo muchos? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el judío tenía la tradición del Hades, ¿no? La creencia de que se iban a un lugar donde esperaban el momento en que pudieran estar con Dios. Bueno, cuando el Señor Jesucristo dijo, le expresó esto a esta persona, es porque tenían la costumbre de que tenían que esperar a que murieran los padres. Y por eso le digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no que tú, en un llamado que te estoy haciendo, esperes. Ahora, acorde a lo que tú hablabas del Hades, el Hades es el lugar de los muertos. Algunos lo conciben de alguna de otra manera, pero Hades significa el lugar a donde van los muertos. La palabra del Señor nos muestra que cuando una persona se separa, sufre esa muerte física y se separa su cuerpo de su alma, de su espíritu, va a un lugar donde, precisamente, que es el Hades, donde están no solamente aquellos que murieron
sino que ahí hay una separación. Aquellos que murieron en la esperanza de lo que dijo el Señor y aquellos que murieron lejos de esa esperanza. ¿Qué hizo la diferencia? Pues la respuesta de cada uno al llamado a la reconciliación con Dios. Todos estamos lejos, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para remediarlo. Pero Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y darnos la oportunidad de reconciliarnos y con ello dejar de estar muertos espiritualmente, aunque vivimos físicamente. Aunque vivimos, ¿y qué pasa con los que no creen en Jesús? Los que no tienen esa tradición. Pues no es que tanto que sea una tradición, aunque por tradiciones, ¿verdad?, han estado en un pensamiento. El Espíritu de Dios está en esta tierra y el Espíritu de Dios de una de otra manera nos habla. Aparte de que cada vez que nos hablan del Evangelio es una oportunidad de entender y recibir lo que Dios tiene. Pero aun cuando uno estuviera aislado, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de la gran necesidad con el fin de que volteemos nuestro corazón hacia el Señor y lo busquemos y obtengamos esa reconciliación. Ese regalo que Él solamente lo puede dar el Señor y que lo dio a través de la muerte de su Hijo Jesucristo para no estar muertos espiritualmente. Ahorita que estamos en el fenómeno de las comunicaciones globales, la cultura pasa de un lugar a otro en segundos. Lo que estamos hablando ahorita, en este momento, lo pueden estar viendo en China, en Japón, en Italia. Y recibimos un bombardeo cultural de las diferentes naciones, con una diferente concepción sobre la muerte. Por ejemplo, en Japón se mueren algunas personas y ponen su foto por ahí porque es parte de la tradición de los que protegen a esa familia, ¿no? En China tienen otras costumbres, incluso llegaron, igual que en Rusia, a tener el ateísmo como parte fundamental de sus creencias sociales. Dios es un invento del hombre y no hay que seguirlo, ¿no? En la India tienen otra tradición. Todos están escuchando diferentes mensajes, pero a la vez nos están llegando nuevos mensajes. El que tú hablas, el mensaje de Jesucristo, es de una esperanza muy simple. No hay que hacer nada ni pagar nada. Los otros como que sí hay que pagar algo, ¿no? Tiene un precio personal y humano el recibir esa oportunidad de vida. Pero en el caso de Jesús, viene a mi mente que nada más le dijo, arrepiéntete tú, cree tu casa y ya la brincaste. Arrepiéntete y cree. Y como consecuencia actúa. Eso es lo que recuerdo que había, pero ahí vienen los otros bombazos culturales. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que más nos acerca a Dios? Tú dices, esta es mi verdad. Y otros nos van a decir, no, pero en la India, esta es mi verdad, ¿no? O en China, esta es mi verdad. Claro. Entonces, la pregunta con la que regresaríamos al corte, estamos en Rescate Tierra, sería esa. ¿Cuál es la verdad que yo debo seguir? Volvemos en unos minutos. Esto es Rescate Tierra, transmitido por RF Online desde Toluca, México. En IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos, en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos.
Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS. En IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos. Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS. Regresamos a Rescate Tierra aquí por rfonline.tv desde Toluca, México, en las instalaciones del restaurante Fezule. Nos acompaña hoy Javier Ríos, están ustedes con Pedro Gómez y estamos comentando, Javier y un servidor, el tema de la muerte. Nos fuimos al corte meditando sobre, en medio de tantas formas de creer, en China, en Japón, en la India, en todo el mundo, sobre la vida, la muerte, qué sigue después de la muerte. Y en el caso de la creencia del cristianismo, el creer del cristianismo de que hay una vida después de la muerte, ¿cómo se concilia eso con los otros países? Y para ellos hay otra explicación sobre la vida y sobre la muerte. Pues nos encontramos ante la disyuntiva de decir, bueno, ¿cuál es la verdad? Si hay 1000 voces que dicen esta es la verdad, precisamente hablábamos en el inicio de la importancia de establecer un fundamento que nos dé solidez para aquellos conceptos o pensamientos que vamos a establecer como principios en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, uno de ellos que nos da solidez para entender que lo que dice el Señor es verdadero en comparación de otras supuestas verdades. Por ejemplo, toda creencia está basada en alguien a veces ficticio o en alguien que vivió pero que murió, más la creencia del cristianismo está basada en alguien que sí murió pero resucitó. Creo que es el único que dicen que... Totalmente, es el único.
Los demás están muertos, están ahí y fueron gente que muchos de ellos también siguieron los principios del Señor Jesucristo y el hombre los tomó como un modelo que llegó hasta endiosarlos. ¿No se declaraban Dios? No, ellos jamás. No decían yo soy Dios. Así es, ¿no? Como por Buda ejemplo, no dijo yo soy por ejemplo, a Dios. lo mejor esto es un tema álgido, pero a la luz de la palabra, por ejemplo, María cuando viene y se le da adoración, ¿verdad? No en su época, sino posteriormente. Pero María fue una mujer igual que todos nosotros, la cual ahí en el libro de Lucas capítulo 1, ella agradece que el Señor la haya mirado para ser la portadora de aquel ser que se engendró y en el cual la parte divina Cristo encarnó, pero jamás ella proclamó que era una divinidad. Jesucristo sí dijo yo soy Dios. Precisamente Sí por lo eso, dijo. exactamente. ¿Por qué los judíos buscaban matarlo? Porque él se hacía semejante a Dios. Cuando una ocasión uno de sus apóstoles le dijo, a ver, enséñanos al Padre. Y él le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y no lo conoces. El que me ha visto al Padre. Eso lo asemejaba igual que Dios. Lo hacía parecido, igual. Aunque él estaba en carne. El nombre de Jesucristo, que también se le denominó Emmanuel, significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Dios encarnó la parte divina. Cristo encarnó en la parte humana. Jesús, la que se formó en el vientre de María. Oye, ahorita que te escucho hablar, pensaba, no hay un día de los vivos, ¿verdad? Hay día de muertos, pero no hay día de vivos. No, que yo sepa, ¿no? A lo mejor alguien... Que festejaran así el día de los vivos como festejan el día de muertos. Bueno, se festeja con la intención, ¿verdad? Porque se tiene el pensamiento de que ese día aquellos que murieron tienen la oportunidad de regresar, por ejemplo. Por eso es que se les ofrece comida y lo que les gustaba, ¿no? La bebida, la comida, no se le llevan un artículo que usaba mucho. Su cigarrito. Y con una buena esperanza, ¿no? Con un deseo de como que agradarlo, ojalá le guste, ¿no? Pero todo eso es bajo un desconocimiento de la palabra, porque nadie puede volver de allá hacia acá. Nadie se puede. muere uno y se acabó. Nos acabó. En cuanto al cuerpo, habíamos hablado, va al sepulcro, pero el espíritu vuelve a Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, habla de esto. Él nos dio inmortalidad y cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu, vuelve a su creador. ¿Por qué hay tanta importancia entre vida y muerte? ¿Por qué no mejor simplemente Dios dijo, ok, aquí están Adán y Eva, se portaron mal, yo me encargo de que se vuelvan buenos, sean formados y no va a haber muerte para ustedes? Dios no hizo al hombre como un robot o alguien programado, le dio la libertad de escoger y dentro de ellos la opción de vivir lejos de él. El hombre cuando desobedece es cuando la muerte toma autoridad. Cuando nosotros ahora también respondemos a lo que el Señor nos ofrece, entonces la vida, esa vida espiritual que perdimos, la podemos recuperar. O sea, hay una agonía en el hombre que está lejos de Dios. Más bien está en un estado de separación, de muerte, con el conocimiento de Dios, porque yo puedo decir, sé que Dios existe, pero vivo lejos de esos principios, que verdaderamente la vida está en el vivir bajo esos principios, pero la vida se da en la reconciliación. Si no hay reconciliación entre nosotros, estamos lejos, separados, en un estado de muerte espiritual, en donde no podemos ni pagar, ni ser merecedores, sino por gracia se da esa restauración. Por gracia. ¿Qué es eso de la gracia? Un regalo inmerecido.
Es como alguien se portó mal, pero sin embargo se le ofrece un beneficio. Eso es gracia. No fue algo que se lo acreditó por su buen comportamiento, lo pudo adquirir bajo sus esfuerzos, ¿no? Nuestra restauración espiritual es algo que está lejos de nuestro alcance, pero que por gracias nos es dado. Hay personas que dicen, yo soy bien bueno, yo me porto muy bien, yo tengo tantas palomitas, he hecho bien a las personas que En me su rodean, propia opinión. En su propia opinión. Pero entonces, ¿a poco ellos no van a llegar al cielo? ¿No van a tener vida eterna? ¿Por qué razón? Porque aunque uno puede tener un concepto de que es bueno, y ese concepto por lo regular viene de compararnos, ¿no? Me comparo por alguien que tiene mucha maldad, soy muy buenísimo. ¿Verdad? Yo no soy tan malo, yo no he matado, no he adulterado, etcétera, pero me comparo con alguien más. Pero en mi vida he cometido infracciones a la ley de Dios. Y eso es el pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual. En ese sentido, toda persona, por buena que parezca, hemos pecado. Toda persona ha pecado. En cierta ocasión se acercó un amigo, joven él, y era músico, recuerdo, tocaba en varios grupos, y traía una depresión muy grande, en donde él buscaba la vida, tener paz. Él decía, yo quiero tener paz, pero también escuchaba él voces en su interior que le decían, mátate, 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 y nos los comentaba y nosotros decíamos, estás loco, hombre, pues, ¿cómo vas a escuchar voces? No pasa nada, tú tranquilo, pues eres joven, estás en paz, no has hecho daño a nadie, no ocurre nada. Pero él en una desesperación, por eso que escuchaba y veía la muerte como una salida, pero también la necesidad de aferrarse a la vida, a la vida. Hay un momento en el que se nos acerca, estábamos nosotros cantando en un grupo, y llega él y dice, ya encontré la solución. Digo, qué padre que ya la encontraste. Se fue y en el momento pensé, se va a matar. Salí a buscarlo y ya no lo alcancé. Y a las 2 horas se había puesto la escopeta en la cabeza y se voló la cabeza, ¿no? Es la forma en que él encontró la paz, huyendo de la vida a través de la muerte. Y yo dije, qué tremendo que haya tantas personas en este planeta que ante la desesperación de algo que muchas veces no comprenden, encuentran como única solución a sus problemas y a su angustia, la muerte. Esto es Rescate Tierra, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. En IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos, en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos. Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS.
En IEDIS es nuestra finalidad contribuir al bienestar integral de las niñas y los niños que, atendidos y educados por personas profesionales, promuevan positivamente el desarrollo de todas sus habilidades. Contamos con la más moderna implementación de tecnología que va de la mano con el desarrollo de los alumnos, en 2 campus, Toluca y Metepec. El deporte forma parte del crecimiento de los estudiantes. Somos destacados y reconocidos en esta área. Asimismo, tenemos lugares especiales para el arte y la música donde nuestros estudiantes desarrollan sus talentos. Si buscas una institución con modelo educativo de calidad y excelencia enriquecido con valores, sin duda alguna, ven a IEDIS. Regresamos a Rescate Tierra aquí por rfonline.tv. Estamos aquí con Javier Ríos platicando sobre la muerte. Y en el corte platicabas tú, valga la redundancia, nos mencionabas que nadie ha regresado de la muerte. Bueno, la palabra nos habla de que el Señor enseñó, hizo referencia a una historia y donde estaban 2 personas en el Hades. En el Hades, el lugar donde estaban aquellos que habían muerto en la esperanza y los que habían muerto sin la esperanza o haber rechazado la esperanza del Señor. Unos estaban en un tormento y otros estaban en el seno de Abraham, que era un lugar de reposo, hasta que viniera el Señor Jesucristo y satisfaciera la justicia del Padre. Y la historia cuenta de que uno que estaba en ese tormento decía: denme oportunidad de ir a los míos para decirles que encaucen su vida y no vengan hacia este lugar. Y entonces lo que se le contestó es de que allá hay quienes compartan de la palabra, tienen la ley, los profetas, la ley de Moisés, y si no hacen caso de eso, dice, aunque alguien resucite de los muertos, no harían caso, pero nadie puede volver, a menos que en ciertos casos, como el Señor lo permitió. ¿Cómo cuáles? En el caso de la transfiguración, ese evento donde se transfigura ante 2 de sus discípulos y entonces aparecen 2 personajes que habían muerto, Moisés y Elías. Y entonces, pero eso es en la autonomía de Dios. Pero de eso de que estando una persona ya su espíritu, ha muerto, se ha separado su alma de su cuerpo y regresar, no es así. No hay. ¿Y personas que no hayan muerto ha habido? Como que no hayan muerto. Sí, que no hayan pasado por el proceso de la muerte. Ah, sí. Enoc y Elías, que fueron traspuestos en vida y que el Señor los recogió, ¿no? ¿Y a ellos por qué se los llevó? Eso sí sería una buena pregunta cuando estemos con el Señor y le preguntemos por qué realmente pensar por qué se los llevó. Bueno, Dios es soberano, pero nos muestra que en ese caso, por ejemplo, Enoc dice que caminó con Dios en esa época donde él vivió y él fue traspuesto. Elías, de la misma manera, fue en otra época y precisamente su discípulo Eliseo decía, yo quiero tener esa presencia, esa unción que tú tienes en mi vida. Y dijo, pues si cuando el momento de que yo sea quitado me ves, se te será concedido. Y así fue, pero él fue arrebatado. Fue arrebatado. ¿Tú piensas en la muerte? Sí, es algo inevitable. Sea uno creyente o no, es algo inevitable y que también no sabemos cuándo va a suceder. Uno puede pensar, no, todavía me falta mucho, estoy joven, pero ¿quién nos dice, quién nos asegura que esta noche puede ser nuestro último momento de este día? Y si hoy te toca, ¿qué pasaría? Bueno, si hoy me toca, creo que por la gracia al Señor y por lo que dice la palabra y la decisión que uno ha tomado,
Tu vida está en las manos de Dios. Esa es la seguridad que nos da Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, nos reconciliamos, creemos que el sacrificio de su Hijo Jesucristo fue el pago por mi maldad y lo recibo con agradecimiento. En ese momento, dice el Señor, el que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Aunque está pensando en el momento de la muerte, pero el que cree en el Señor recibe la vida. Y eso lo haces pensándolo ahorita. Lo hace, pero y en base a lo que el Evangelio nos explica. Lo que habíamos hablado, todos estamos lejos de Dios, estamos separados, no hay nada que yo pueda hacer para remediar eso, pero Dios en su infinito amor dio a su Hijo. ¿Quién daría a su Hijo? Yo tengo 4 hijos, yo no daría a uno de mis hijos por alguien que está en la prisión. Maten a mi hijo para que salga de la prisión. O aun si yo estuviera en la prisión, maten a mi hijo para que yo pueda salir, no lo permitiría. Por eso cuando uno comprende lo que el Padre hizo, dar a su Hijo en rescate, Él pagó en la cruz lo que yo y cada uno de nosotros no podíamos pagar. ¿Y lo hizo para qué? Para reconciliarnos. Tú decías, la salvación es algo, o ese regalo es algo que se nos da gratuitamente por creer, pero no porque lo recibimos de esa manera, no quiere decir que no se pagó un gran precio. Se pagó un gran precio, el mayor, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Cómo llegas a esa reflexión? ¿Por qué piensas tú en este momento con esa certeza de que has sido pasado de muerte a vida? Si hay esa separación, ¿por qué tienes tú esa seguridad? ¿Por qué no la pueden tener? Porque la tenemos precisamente porque necesitamos tener ese contacto bajo la revelación de lo que nos dice el Señor en su palabra. El que cree en sus palabras producen vida. Y cuando creemos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, que Él murió por ti, ese beneficio viene a tu corazón. Un ejemplo, cuando el Señor fue crucificado había 2 hombres ahí. El Imperio Romano crucificaba a la gente que delinquía y entonces decían, ok, te vamos a matar. De una manera cruel. Duraban de 2 a 8 días agonizando, a menos que les rompieran las piernas y entonces quedaban colgados y se asfixiaban, aceleraban su muerte, pero por lo regular quedaban ahí como escarmiento y tenían una agonía tremenda. Esos 2 hombres estaban ahí por sus delitos. Jesús no estaba por sus delitos de Él, sino por tus delitos, los míos y los de toda la humanidad. Y ellos se burlaban, pero de repente uno reflexionó y dijo, acuérdate de mí. Algo vino a su corazón. Reflexionó, algo espiritual pasó en su corazón y él recapacitó y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor volteó a verlo. Sabía qué clase de vida había llevado. Tal vez era un asesino, violador, ratero, tantos delitos que había cometido. Sin embargo, vio un corazón arrepentido. Y el Señor volteó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué nos habla eso? El perdón es inmediato. No importa qué pasó acá atrás, tenemos esa oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente poner nuestra fe, la fe que todos tenemos fe, pero cuando la dirigimos en ese sacrificio, entonces ese regalo viene y es establecido en nuestro corazón. Y entonces pasamos de muerte a vida espiritual. Y cuando venga aún la muerte física, sabemos que estaremos con el Señor. ¿Y esto es más allá de las religiones? Esto no es religión, es vivencia, es tener una relación con Dios. Claro, muchos piensan que el hablar de Dios es algo religioso. Y yo quisiera aprovechar, si me lo permites, e invitar a aquellos que están viéndonos, que podamos hacer, usted tome esa reflexión y si usted quiere abrir su corazón y recibir este regalo, lo pueda recibir. Claro. Si usted lo quiere hacer, declare con todo su corazón y eleve este clamor al Señor y dígale, Señor Jesucristo, yo te pido perdón porque sé que he quebrantado tus leyes y eso me ha alejado de ti. Perdóname
y abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Ven a mi vida y enséñame a caminar en esa nueva vida. Recibo tu amor y tu perdón. Amén. Lo cual significa, así sea. Y esto que acabas de hacer, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué es? Es la apertura que le acabamos de dar a Dios en nuestro corazón, creyendo por fe, porque no vimos ese sacrificio, pero por fe lo creemos, y no solamente creemos que se dio ese sacrificio, sino que fue la paga a nuestro rescate. Y al haberle pedido esto de corazón, el Señor actúa conforme lo dice en su palabra. Le recomiendo que lea la palabra de Dios, y ahora bajo la guianza del Espíritu que está en su corazón, Él le dará entendimiento. Esto fue Rescate Tierra, transmitido por rfonline.tv desde Toluca en las instalaciones del restaurante Fezule. Gracias, Javier. Al contrario, un placer. Se despide de ustedes Pedro Gómez. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.